Buenos días, alumnos de quinto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema trazado de gráficos. La gráfica de una función es el conjunto de puntos del plano cartesiano R por R, siendo R los números reales, tal que su abscisa y su ordenada son números reales definidos por GF, que significa que es el conjunto de todos los pares ordenados que se encuentran en la relación R por R y que X pertenece al dominio de F e Y es igual a F de X. Aquí el gráfico de algunas funciones. Este gráfico es una función identidad. Vemos aquí que F de X es igual a X. Significa que cuando el X toma un valor, en este caso toma el valor 1, entonces f de 1 es igual a 1. Aquí tenemos una función recta. Vemos aquí que está definido como x medios más 2. Se puede apreciar que un medio es la pendiente y 2 es el intersecto de esa recta con el eje Y. Aquí tenemos una función cuadrática o parabólica, que es la función básica, que es f de x es igual a x al cuadrado. Funciones elementales. La primera función es la función constante. Vemos que f de x es igual a c. C es una recta que es paralela al eje x. La segunda función es la función lineal. Es una recta que está definida como mx más b. M es la pendiente y b es el intersecto de esa recta con el eje Y. 3 es la función cuadrática. Aquí tenemos la definición que es f de x es igual a x al cuadrado. 4 es la función raíz cuadrada, donde f de x es igual a raíz de x. Y 5 es la función valor absoluto. Aquí f de x es igual a valor absoluto de x. En la primera función podemos ver aquí que el dominio es todos los reales. Luego la función lineal también es todos los reales y el rango es todos los reales. En la tercera vemos que el dominio es todos los reales, pero el rango viene a ser desde 0 cerrado hacia más infinito. En el 4, función raíz cuadrada, el dominio vendría a ser todos los números desde el 0 hasta el infinito. Y el rango también sería desde el 0 hacia el infinito. El 5, función valor absoluto, el dominio es todos los reales y el rango sería desde 0 hacia más infinito. Ejemplo 1. Grafica 5x menos 3y más 6 igual a 0. Vamos a despejar aquí la variable y. Tendríamos menos 3y es igual a menos 5x menos 6. Luego y sería 5 tercios de x más 2. Vamos a tabular tomando aquí, si x es igual a 0, lo reemplazamos aquí, sería 5 tercios por 0 más 2, todo eso me va a dar 2. Entonces y vale 2. Tendríamos el primer punto de esa gráfica, que es el 0,2. Luego, si a x le damos valor 3, lo reemplazamos aquí, y sería 5 tercios por 3, eso sería 5 más 2 es 7. De esta manera tenemos que y vale 7. El segundo punto sería el 3,7. Ya una vez tenido esos dos puntos, recordemos que en geometría, para poder graficar una recta es necesario tener dos puntos. Entonces ya esos dos puntos los ubicamos en el plano cartesiano y trazamos la recta. Podemos ver aquí la gráfica de la recta y es igual a 5 tercios por x más 2, siendo 5 tercios la pendiente de esa recta y 2 el intersecto de esa recta con el eje Y. Propiedades de la gráfica de funciones. A partir del gráfico de las funciones elementales se puede dibujar el gráfico de otras funciones.
Primero vamos a ver lo que es el desplazamiento. Aquí tenemos la función básica del valor absoluto. Lo que vamos a hacer es desplazar toda esta gráfica. El primer caso es que lo vamos a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Vemos que al desplazar esa gráfica 2 unidades hacia la derecha, lo que va a cambiar es el X. Le estamos restando 2 unidades. Otro caso es cuando esta gráfica básica lo desplazamos una unidad hacia abajo, entonces lo que va a sumar una unidad a la función X. Sea y igual a fx y k mayor que 0, entonces y igual a f de x menos k. Esto nos indica que la gráfica se desplaza k unidades a la derecha, como en este caso. Aquí, como es la función básica de valor absoluto, aquí el k es igual a 2, entonces se está desplazando 2 unidades a la derecha. Luego aquí, y es igual a f de x más k, entonces ¿qué quiere decir? Que se desplaza k unidades hacia la izquierda. En este caso, tenemos aquí el y es igual a fx más k. Es cuando se desplaza k unidades hacia arriba. Si nosotros vemos este caso, el fx más 1 igual a valor absoluto de x, el más 1 yo lo paso a la derecha restando y tendríamos este caso en el cual la gráfica se desplaza k unidades hacia abajo. Tenemos acá otro ejemplo. Me dice, grafica la función f de x que es igual a x al cuadrado más 4x más 5. Le vamos a dar la forma de una cuadrática, pero ya utilizando la completación de cuadrados. Sería acá x al cuadrado más 4x más 4. Y acá sería x más 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado más 4x más 4 es el desarrollo de x más 2 al cuadrado. Ya teniendo esta forma, vamos a construir a partir de la función cuadrática básica que es el x al cuadrado, se va a desplazar, vemos que se desplaza 2 unidades a la izquierda y una unidad hacia arriba. Tenemos aquí la función básica y luego desplazamos 2 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Siempre tenemos que tomar como referencia un punto. En este caso, yo estoy tomando el vértice. Entonces, este vértice lo desplazo 2 unidades a la izquierda y lo sumo una unidad. Por lo tanto, si acá el vértice 0,0, aquí el vértice sería menos 2,1. La propiedad de la reflexión. Tenemos aquí la función básica de la raíz cuadrada. Luego vemos que ya cambia. Cuando nosotros le cambiamos el signo al x, sería raíz cuadrada de menos x. La raíz cuadrada va a tener un efecto como si fuera un espejo con el y. Ahora, en este caso, ¿sí? Vemos que el menos está por fuera de la función. Entonces, el x con la función básica, el eje x va a ser como un efecto espejo. Luego, aquí, le estamos cambiando ya el x le vamos a poner negativo. Entonces aquí el efecto espejo sería el eje y. Dado el gráfico y es igual a f de x, y es igual a f de menos x, queda reflejado respecto al eje y. Luego el y igual a menos f de x, queda reflejado respecto al eje x. Ejemplo 3. Dado el gráfico y es igual a f de x, dibuja el gráfico de y igual a 2 menos f de menos x. Aquí tenemos la función f de x. Para darle esta forma, primero vamos a tener que y igual a 2 menos f de menos x. Este 2 lo pasamos a la izquierda como menos 2. Luego, aquí vamos a reflejar el fx, la gráfica en rosado, con el f de menos x, ¿sí? Queda reflejado con respecto al eje y. Luego de aquí,
le vamos a dar otro efecto, el efecto con respecto al eje X, que sería menos f de x. Menos f de x. Luego, una vez hecho eso, le sumamos 2 unidades. Y esas 2 unidades va a hacer que se desplace hacia arriba. Ejemplo 4. Tenemos acá la gráfica que mejor representa a la función g de x, que es igual a 2 menos raíz cuadrada de x con x mayor o igual que 0, es... Vamos a tener acá f de x, que es igual a raíz cuadrada de x, la función básica. Acá está la función básica de raíz cuadrada. Luego le vamos a de esta forma el menos raíz cuadrada de x. Entonces significa que va a hacer un efecto espejo con respecto al eje x. Luego le vamos a sumar 2 unidades. Y esta gráfica va a subir 2 unidades, como está aquí. Efecto del valor absoluto sobre el gráfico de una función. Sea el gráfico y igual a fx. Aquí está este gráfico. Vemos que el gráfico, hay una parte que está por debajo del eje x. Luego, si nosotros le damos valor absoluto, aquí, al aplicar el valor absoluto, la parte debajo del eje x queda reflejado. Ahí está, crea como un efecto espejo. Entonces toda la función ya está por encima del eje x. Y esta sería que el valor absoluto, recordemos, de cualquier función siempre va a ser mayor o igual que 0.